Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento. En esta ocasión quiero mostrarte estas bellas suculentitas. Todas están sacando unos bebés maravillosos. Voy a poner esto por aquí y te voy a empezar a mostrar estas bellezas. En el video de hoy vamos a estar hablando, amigos, de mis mayores consejos de reproducción. Cómo estoy reproduciendo las suculentas. Te voy a dar algunos consejos que a mí me hubiese gustado saber cuando yo inicié en el mundo de las suculentas. Y bueno, vamos a ir sacando algunas y ahorita sacamos otras más. Las vamos a poner por aquí para que tú veas qué bonito se han reproducido estas suculentas. Bien bellas. Yo creo que el primer consejo que te daría es que dediques mucha atención al invernadero, a la casa donde tú vas a tener tus suculentas. Hay personas que no le ponen atención a eso, amigos. Uno empieza a comprar plantas a lo loco, empiezas a gastar mucho dinero en comprando plantas y no te das cuenta que la prioridad debe ser la casa. Mira, yo te voy a decir cómo veo esto, cuál es la interpretación que yo le doy. Comprar suculentas es como casarse, es como hacer una familia. Tú a la novia no la vas a llevar a vivir a la calle, ¿verdad? Tienes que comprar una casa. A veces no podemos comprar la casa y pues tenemos que rentar, pero pues tienes que tener una estufita, un refrigerador. Lo mismo es con las suculentas. Si tú te concentras en tener muchas suculentas, pero no te concentras en invertir el invernadero, donde tú vayas a tener esas suculentas, lo vas a padecer en la época del granizo, cuando llueve, cuando hace frío. Antes de comprar suculentas necesitas tener un buen invernadero y ahí ya depende qué tantos miles de pesos puedas invertir. Si te puedes comprar un toldo, empieza con un toldo, luego empieza con un invernadero, ve poco a poco. ¿Por qué? Porque la suculenta es muy delicada, es una planta muy delicada. Hay personas que se animan o nos animamos a empezar el cultivo de suculentas en exterior y no invertimos en un invernadero. O dejamos el invernadero para el final. Estas equiverias que ves aquí son unas Graptoverias acaulis muy bellas, tan bellísimas. Cuando yo inicié en mi cultivo de suculentas, me cayeron muchas plagas por no tener el invernadero. Me cayeron hongos, el hongo casi extermina todas mis suculentas. Me cayó la cochinilla algodonosa y con la cochinilla algodonosa fue horrible porque perdí unas suculentas hermosas. Las mudanzas también afectan. Entonces es bien importante que no tengas demasiadas suculentas si no les puedes dar una buena calidad de vida. Esto es muy raro, pero la verdad es que ya en la práctica funciona muy bien. Y cuando tú te dedicas a tener un buen invernadero, a invertirle, porque se ocupa tiempo, amigos, se ocupa tiempo, vas a empezar a tener resultados con las colonias y la reproducción. Mira, por ejemplo, este es un híbrido de Graptoveria titubans. ¡Qué bonito va! Está teniendo muchos bebés, muy muy bellos bebés. Entonces, hay que invertir en una buena malla sombra, Rachel, plásticos lechosos, mesas. No me lo vas a dejar mentir, pero las mesas son muy importantes, porque si tú tienes las suculentas en el suelo, lo que va a pasar es que se te van a llenar de plagas. Si tú vives en un apartamento o tienes tus suculentas en una azotea, de todas maneras hay que tener muy en cuenta que las hormigas son la principal plaga que puede eliminar tu jardín. Mira nada más esta sansevieria, pobrecita, la tengo muy deshidratadita. Esta ya le hace falta un cambio de maceta, si es que queremos que se haga grande, o conservarla en el mismo lugar para que podamos controlar el crecimiento. Ya que tú tienes un buen invernadero, unos buenos muebles para tu jardinería, consíguete hasta muebles para guardar palas, picos, consíguete un buen mueble, consíguete buenos estantes, invierte en plásticos, invierte en buenas mallasombras, invierte hasta en luces para la noche. Entonces ahí sí podemos comenzar a cultivar suculentas y a reproducir, pero que sepas que la reproducción es hasta el final, cuando tú ya tienes un lugar más o menos medio decente si tú quieres, pero no lo hagas antes porque las suculentas lo van a vivir muy mal y no sabes, pero ellas son muy delicadas. Entonces ya que tenemos eso, entonces sí vamos a empezar a tener resultados. Recuerda que ha estado lloviendo mucho. Yo no he querido regar mis suculentas por ese motivo. Estoy dejando que se refresquen. Mira, de hecho esta ya está bastante seca. Esta ya necesitamos venir
y comenzar a reproducir. Esta suculenta era una suculenta que terminó como secándose, pudriéndose y nos dejó varios bebés de Echeveria. Es una belleza de Chaviana Neon Breakers. Es momento de reproducirla ya y poner estas chavianas en un lugar mejor. Ahora, otro detalle, la reproducción tiene que ser equilibrada, porque si tú reproduces a diestra y siniestra y te empiezas a reproducir como loco, uy, querido, querida, lo vas a padecer. Las suculentas son muy propensas a reproducirse en gran cantidad y si no tienes un buen control, esto te va a sobrepasar. Yo me he sobrepasado y aún no he podido contar todas las suculentas que tengo, pero me he concentrado en el invernadero, en mejorar el invernadero y no he reproducido nada durante meses. Yo ya no he reproducido la suculenta por hoja. ¿Y qué ha pasado? Que las suculentas se han empezado a reproducir por colonia, lo cual es quizá el mejor método de reproducción en casa. Si tú no tienes un negocio de suculentas, si tú tienes un negocio de suculentas, eso ya es punto y aparte. Este video es para las personas que cultivamos una colección de suculentas en nuestras casas, no para vender, en nuestras casas, porque para vender es diferente, tienes que producir mucho para que te salgan las cuentas. Vamos a sacar más suculentitas y te voy mostrando, pero que veas cómo se han reproducido ellas mismas. Esto es lo que buscamos con la reproducción, que sea una reproducción controlada, estable y que no nos sobrepase, y aún así te puedes sentir sobrepasado. Algo que yo he estado hecho es combatiendo las plagas a diestra y siniestra lo más que he podido, porque también es mucho tiempo el que se invierte en un jardín con muchas suculentas. Tú lo vas a ver. Mira nada más. Esto es lo que yo quiero reproducir. Primero que nada, el vaso pequeño. Para mí es muy importante reproducir en vaso pequeño porque si yo dejo que la suculenta se haga gigante, batallo más. Gasto más en productos y sobre todo en insecticidas. Ten muy en cuenta los insecticidas a la hora de tener un jardín de suculentas porque de verdad que vas a ocupar y vas a gastar. Por ejemplo, el antihongo Captan, del cual hablaba en otros videos, cuesta alrededor de 500 pesos, 400 pesos y a veces lo he visto más caro. Es decir, es un hongo, destruye los hongos obviamente, pero es una calidad brutal, es una calidad profesional y cuesta. Si tú quieres comenzar a eliminar la cochinilla algodonosa, los hongos en suculentas, tienes que saber que te va a costar una buena cantidad de dinero y prepararte para eso. Porque los hongos, la cochinilla algodonosa arrasa con todo en el jardín y se lo puede llevar de golpe. A mí ya me pasó una vez. Entonces, el hecho de tener macetas pequeñas me ayuda a controlar. ¿Qué cosa también he estado haciendo? Regar menos. Regar menos estimula la producción de raíces hasta el fondo y eso permite que la suculenta también empiece a generar más bebés. ¿Por qué? Porque la raíz se aprieta. Ese es otro tip que te voy a dar. Cuando nosotros queremos hacer una reproducción de suculentas por colonia, es muy importante que la raíz se apriete. Si la raíz se aprieta, lo que va a decir la planta es como, híjole, ya llegué a la capacidad, ya llegué a mi límite, voy a empezar a generar bebés. Y no te miento, mira nada más esta belleza de planta. ¿Cuántos bebés está sacando? ¿Pero por qué? Porque está en una maceta chiquita. Si yo esta bella planta la tuviera en una maceta más grande, no me sacaría tantos bebés. Lo mismo con esta. Ahora, ten en cuenta, sí puedes tener tus macetas en una maceta grande y dejar que se hagan gigantes y favorecer el crecimiento de tus suculentas. Es maravilloso, genial, pero te va a salir más caro. Y también entendiendo que si te llega a atacar la cochinilla algodonosa, vas a gastar más en insecticidas. Entonces, de algún modo, que las suculentas se queden chiquitas, el beneficio es ese, mayor control. La suculenta se comienza a adaptar y empieza a generar bebés porque aprieta la raíz. Pero también estos bebés pueden salir de maravilla con una suculenta que tenga una maceta muy grande. Por supuesto, si tienes una maceta grande y tienes espacio, también es bueno porque la suculenta se va a ver grandota y preciosa. Pero tienes que pensar a futuro también cuando tengas repleto de suculentas el jardín. Yo he visto jardines de muchas personas que tienen unas suculentas maravillosas, pero están tan grandes que ya no pueden meter más suculentas a sus espacios. Y el hecho de tener suculentas pequeñas te ayuda a reducir eso. Mira, por ejemplo, esta garrita de osito variegada que se está desvariegando de algunos lados, pero mira lo bonita que está. Yo te voy a recomendar, con base a mi mucha experiencia, en que
la planta la dejes ser y no estés reproduciendo todo el tiempo, porque luego queremos venir, sacar hojitas, sacar esquejes y no, amigos, la suculenta es lenta. Llévatelo lento. ¿Por qué es lento? Para disfrutar la gran variedad de suculentas que tú tienes. Si tú vas reproduciendo las suculentas lentamente, vas a tener más oportunidad de reproducir la inmensa variedad de suculentas que hay. Esta le hace falta más iluminación. Ahora, no te preocupes tanto también porque no exista ningún tipo de plaga en el jardín. Es normal, siempre va a haber cochinilla, hongos o hormigas. En lo que te debes de preocupar es en que la casa de las suculentas esté bien, que instales un buen invernadero, que tengas buena malla, que tengas buenas mesas, que tengas productos para prevenirte cuando venga el frío. Porque el frío, híjole amigos, el frío llega a destruir todas las colonias de suculentas. Entonces, prepárate contra el clima, el frío, los aguaceros, los granizos. Y entonces sí vas a ser un cultivador de suculentas jardín muy feliz. Porque si tú estás concentrando en reproducir las suculentas, en tener muchísimas suculentas, eso no te va a funcionar. La suculenta tiene que estar en una casa, literalmente, hasta tipo de concreto, que esté bien fija, ¿no? Que esté bien fija. ¿Para qué? Para que la suculenta pueda reproducirse bien. ¿Por qué? Porque la suculenta, cuando nace, cuando se reproduce, es sumamente delicada. Entonces, muchas veces a mí me ha pasado que por no tener espacios bien hechos, bien construidos, fuertes, a pesar de que la reproducción por hoja fue maravillosa, la suculenta se me marchita por un descuido, porque yo no la cuidé bien, porque no tenía dinero para esto, porque X o Y. Entonces es bien importante que tengas la casa establecida y una vez que estás establecida, te recomiendo que dejes que la suculenta se vaya reproduciendo sola. Mira nada más qué bellezas. Estas son unas crásulas que le dicen maripositas y van muy bien. Ahorita que estoy terminando de construir un buen lugar para mis suculentas, lo he reforzado, refuerzo las mallas de sombra, refuerzo todo esto. De verdad que eso es lo más importante en los tips de reproducción. Porque el 99.9% de los fracasos al reproducir suculentas son por descuidos. Y mira nada más que cuando tú ya tienes un lugar estable, entonces sí ya te puedes concentrar en mejorar tu cultivo, en estarle aplicando insecticidas para eliminar las plagas, al menos que queden un 10, en un 15%. Igual no las eliminas al 100%, pero que sea muy reducido la forma en la que controlas la suculenta. Mira, por ejemplo, esta especie de... ¿Será una aloe? ¿Será una halworthia? Qué bonito está. Mira cuántos bebecitos tiene y a pesar de estar en una maceta chiquitita. Entonces, depende también cómo quieras tú. Si quieres suculentas gigantes lo puedes hacer, lo puedes lograr. Pero yo me he estado encaminando a tener suculentas pequeñitas por el tiempo, por el espacio, por tener mayor variabilidad. Y, por ejemplo, algo que yo hago es que dejo que los bebés crezcan ahí. Yo los bebés no los muevo, porque si yo muevo estos bebés luego me van a salir más y me van a salir más, etcétera, etcétera, y no es lo que queremos. Lo que queremos es que la planta sea feliz y disfrutarla, ¿no? Esto es lo mismo como si tú tienes un criadero de perritos chihuahueños o tienes un criadero de perritos. Mientras más perritos tengas, más difícil va a ser que tú disfrutes ese trabajo. Va a ser más pesado. Entonces, en el asunto de las suculentas te conviene más ir despacio, poco a poco. Y eso también te permite tener plantas más sanas y más felices y también plantas que les puedas dar lo que yo llamo Miss Universo, la calidad de Miss Universo, o sea, que sean unas suculentas muy bonitas, que no estén etioladas, porque realmente en lo último que pensamos es en el asunto de la iluminación. Y el asunto de la iluminación se da cuando ya cubrimos todas nuestras necesidades en el jardín, cuando ya tenemos nuestro invernadero bien hecho y derecho. Y mira, nada más, por ejemplo, esta que era Tinkerbell, la mamá se secó, pero nos dejó unos bellos bebés. Entonces, es importante ir poco a poco. Yo ahorita estoy terminando mi invernadero, estoy poniendo las mallas sombras, estoy poniendo plásticos, pero voy bien. Y me he concentrado en mejorar el invernadero y después ya la limpieza, regar plantas y todo esto. Pero siempre intenta mejorar tu invernadero. Mientras más fuerte sea tu invernadero, mejor, amigos, porque vas a poder tener plantas que van a estar bajo un bien cuidado. En cambio, si tú tienes tus plantas así en tu patio y que no tengas un invernadero y que no tengas una malla sombra y que las tengas así regadas, vas a ver que las puedes perder de un día para otro. De hecho, he visto mucho contenido
en donde la gente tiene las suculentas en la terraza y a veces no tenemos el invernadero bien fijo. Viene el aire y se vuelan los invernaderos. Es muy importante para que tú puedas reproducir las suculentas, seguir estos consejos. Claro que te voy a dar más estrategias y técnicas de reproducción, pero esta es la base. Si tú no tienes un buen invernadero, un buen lugar para tener suculentas y generar una reproducción como las maravillas de reproducciones que yo estoy teniendo, no lo vas a lograr. Créeme que no, porque te va a venir el granizo, te va a venir el agua, va a venir la pudrición y recuerda, la suculenta es muy delicada. Es de las plantas más delicadas que puedes cultivar en exterior y eso hace que tengas que protegerla muy bien. Yo soy Don Suculento, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.